España registra su primer caso de coronavirus. Todos teníamos la necesidad de hacer algo de calado para España en ese momento. ¿Qué podíamos hacer más importante que pedirle a la Virgen que viniera a España? No éramos nosotros, claramente, era ella dirigiendo todo y abriendo puertas. ¿Qué hay dentro? Un tesoro. Son los papeles de la peregrinación de la Virgen. Recorrimos más de 10.000 kilómetros con la Virgen, ¿no te acuerdas? Ya está otra vez. Madre Ben, yo primero diría que nosotros pensamos que es una película de la Virgen sobre la Virgen. O sea, tiene la característica muy especial de que recoge el espíritu de la propia peregrinación de la Virgen, de Madre Ben, que tuvo lugar en 2021, que fue la Virgen peregrinando a la gente, a los sitios. Y con esta película nosotros hemos querido volver a reavivar esa peregrinación de la Virgen a través de las pantallas de cine. La idea de Madre Ben es que, o sea, una imagen de la Virgen, de María Inmaculada, pues recordando un poco la visita que hizo la Virgen al apóstol Santiago cuando, según la tradición, ella vivía en Éfeso, en Turquía, pues lo que hicieron fue ir primero a Turquía con la imagen de la Virgen, a Éfeso, y allí hubo como una misa de envío con el arzobispo de Esmirna, que es el sucesor directo de San Juan Evangelista, ¿no? Que tiene como mucho simbolismo, mucha importancia. Entonces desde ahí empezaron y volaron a Zaragoza, que es donde la Virgen pues también se apareció al apóstol Santiago para pues darle ánimos para su tarea evangelizadora en la península y todo, ¿no? Y a partir de ahí primero hicieron el Camino de Santiago, 1000 y pico kilómetros, ¿no? Pues gran parte del camino andando con la Virgen a cuestas, en otras con un cochecito eléctrico y así, visitando un montón de pueblos, de ciudades y tal, hasta Santiago de Compostela, que fue como el punto de inflexión, digamos, de la peregrinación. Y luego a partir de allí, ya un poco más ágil, pues más con coches, etcétera, pues yendo a visitar multitud de santuarios, de ciudades, de pueblos también y todo, hasta terminar finalmente en el Cerro de los Ángeles, en Comunidad de Madrid, que es el Sagrado Corazón de Jesús, que también tenía todo un simbolismo y una importancia, ¿no? Es decir, el hecho de que la Virgen pues siempre te lleva a su Hijo, a Jesucristo, ¿no? Y el hecho de terminar ahí el 12 de octubre, pues que también es el día de la Virgen del Pilar, que fue donde empezó la peregrinación. O sea, todo estaba como muy hilvanado para que tuviera un sentido también en cuanto a fechas, a recorrido y todo, ¿no? En total fueron alrededor de 11.000 kilómetros que recorrió la Virgen entre andando, coches, etcétera, barcos también, hubo barcos, y 10.800 kilómetros dando la vuelta por toda la península. O sea que es una barbaridad de kilometraje. Pues uno de los motivos que tuvieron los organizadores para hacer la peregrinación era intentar ayudar a la gente a salir de casa después de la pandemia. Todo el tiempo ya que llamamos pospandemia, la gente todavía era remisa a salir de casa, a juntarse con otros, y eso en la fe pues también se notaba, ¿no? En la asistencia a misa en las iglesias, a los sacramentos. Y entonces quisieron con esta peregrinación decir, bueno, pues como la gente está un poco más remisa, pues vamos a llevar a la Virgen y que sea ella pues quien los saque, quien les devuelva la esperanza después de unos tiempos muy duros, y que reviven pues esa fe que la tienen ahí pues más aletargada, ¿no? Y la verdad que lo vemos en la película por todos los pueblos por donde pasó, las ciudades. Hay algunos sitios que se ve más gente, otros menos, pero en todos se nota mucho la alegría de los que estaban allí de ver a la Virgen, de recibir a la Virgen y de verse, yo creo que unos a otros, ¿no? No ha sido nadie peregrinando a ver a la Virgen, sino que la Virgen ha peregrinado a vernos a nosotros. Nuestro pueblo de Dios necesita decirle a nuestra Madre, te quiero. Estuvimos andando ese día en total unas 8 horas. ¡Vamos! Vías eso y era una absoluta fiesta. O sea, una fiesta en la tierra y en el cielo, ¿no? Después de la peregrinación ha habido un antes y un después en nuestra familia. Claro, fue muy curioso porque tanto a lo largo de la peregrinación como al terminarla, ¿no? De repente las personas que lo organizaron empezaron a recibir un montón de feedbacks y de testimonios y de llamadas y de mensajes y de cartas de gente pues que el hecho de recibir a Madre Ben en su ciudad, en su pueblo, incluso en su casa, algunas personas,
pues había personas que decían, jolín, pues que la Virgen les había tocado mucho el corazón, que les había ayudado a superar una angustia, les había dado un consuelo, incluso casos como de curaciones, tanto físicas como psicológicas, espirituales, ¿no? Y claro, de repente los organizadores de todo esto, pues al recibir tal avalancha de testimonios que fueron totalmente inesperados, yo creo que ahí fue cuando dijeron, oye, pues esto valdría la pena documentarlo de alguna forma y contárselo al mundo. Entonces, como ya conocían a Goya Producciones de otras películas anteriores y demás, pues ahí fue cuando, digamos, se conectan con nosotros y nos dicen, oye, hemos hecho esta peregrinación, estamos viendo que realmente ha ocurrido mucho más de lo que podíamos haber planeado porque no es obra nuestra, ¿no? Y nos gustaría pues contárselo al público a través de una película y ahí es cuando entramos nosotros como productora, ¿no? Yo creo que fue providencial el hecho de que ellos mismos fueran grabando muchos de los sitios y de los pueblos y de la gente con las cámaras de los teléfonos móviles, a veces nos pasaban imágenes de televisiones locales que grababan allí y la verdad es que recibimos un ingente material audiovisual, o sea, son muchas, no, yo diría miles de horas grabadas. Sí. Que después tuvimos que hacer la criba, ver cuáles son las mejores, unificar un poco los formatos también, pues lo típico que hay vídeos en vertical, en horizontal, cruzados, borrosos, desenfocados, otros muy bonitos, a veces grabados con dron, por ejemplo en los Picos de Europa, yo creo que son unas imágenes preciosas, pues a alguien se le ocurrió llevarse un dron allí, o sea, pues no sabemos por qué, pero lo llevó, grabó y tenemos esas imágenes, ¿no? Y la verdad que es muy, muy impactante ver todas esas imágenes, que muchas no salen en la película, pero ves mucha alegría y mucha esperanza en ellas. Claro, y esto le ha dado al proyecto una dimensión muy bonita, ¿no? Y el hecho de que tanta gente de tantas provincias distintas, ¿no? Pues decide, oye, pues yo saqué mi cámara reflex y grabé cuando llegó a no sé dónde, tal, te lo mando. Pues yo te puedo poner en contacto con la televisión local de no sé qué, que cubrieron el evento y te lo mandamos. Entonces, al final, como que incluso toda la parte de imágenes recurso de la peregrinación, pues es como una obra colectiva casi, ¿no? De un montón de gente que nos ha cedido su material, ¿no? Y ha contribuido pues a este mosaico del paso de la Virgen por toda España, que fue Madrevén. Yo creo que hay una cosa que deberíamos decir, que es que ninguno de los dos conocíamos la peregrinación cuando empezamos el proyecto. O sea, de verdad no nos sonaba. Y eso es también por las circunstancias y por cómo fue. Quizá también en Madrid sonó menos que fuera en otros sitios. Y la verdad que teníamos de repente, bueno, primero conocer qué era la peregrinación, cómo se puso en marcha y después ir viendo pues todos esos testimonios o personas y ir más o menos buscando el enfoque adecuado. Claro. Salir también de simplemente hacer un recorrido geográfico de la peregrinación, pues es muy bonito y es una de las cosas más bonitas de la película, pero no es lo fundamental, ¿no? Pues porque queríamos transmitir cómo la Virgen pues pasó por esos sitios y tocó a las personas, ¿no? Claro, sí que al principio por un momento dijimos, oye, ¿cómo va a ser la estructura? ¿Cómo va a ser el hilo narrativo? ¿No? Y en algún momento nos planteamos a lo mejor, pues en lugar de ir tanto por el recorrido físico de la Virgen, pues ir más por temáticas o por testimonios, ¿no? Que fuera saltándonos tal. Pero luego sí que nos dimos cuenta de que tenía un valor añadido el hecho de que la propia película fuera un recuerdo de la peregrinación, pues empezando en Zaragoza, Camino de Santiago, tal, terminando en el Cerro, ¿no? O sea, era un poco como proponerle al espectador que a lo largo de la hora y pico que dura la parte documental, pues que él mismo desde la sala de cine haga la peregrinación, ¿no? O sea, no simplemente ver cosas salteadas por aquí y por allá, sino que hagan, pues empezando en el mismo sitio, haciendo las mismas paradas y terminando como colofón pues en el mismo sitio donde llegó la Virgen y donde está a día de hoy, ¿no? En el Cerro de los Ángeles. Entonces al final vimos que en este caso en concreto pues era coherente plantearlo como el mismo viaje que hizo la Virgen, pues hacerlo nosotros con las cámaras. Sí, yo creo que uno de los detalles más bonitos de la película es ese recorrido por la fe de España y de la devoción a la Virgen que tenemos en España, ¿no? Y la verdad que cuando lo vas viendo, pues te llegas hasta a emocionar, ¿no? De ver en pueblos muy pequeñitos o ciudades grandes o ciudades zonas en las que dices, pues aquí mucha fe no hay, ¿no? Pero aún así, pues la Virgen llega y hay gente.
Hay gente que aplaude, gente que reza, gente que se arrodilla, que le grita un viva a la Virgen y la verdad que es muy bonito. Y ese recorrido pues es el que hemos ido intentando transmitir a lo largo de toda la película, también para dar ese mensaje de esperanza, ¿no? De que a veces por las noticias o los medios de comunicación o personas de nuestro alrededor parece que no, la fe se va reduciendo, que no hay gente, que los católicos somos menos. Y yo creo que no es así, simplemente que quizás estemos un poco más agazapados o temerosos o con más prejuicios y nos cuesta a veces manifestar nuestra fe, ¿no? Y yo creo que al ver este recorrido y todas estas personas ahí, pues puede llevar a la gente a decir, oye, pues yo soy católico, yo tengo devoción a la Virgen es mi madre, pues ¿por qué voy a ocultarlo, no? ¿Tú sabes cómo se reza? Madre, ven. Madre ven significó eso, abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante. Para mí ha sido la calma en medio de tantos días de tempestad. Fue confirmar el amor de una madre, el empuje de una madre. Es verdad que en Goya Producciones pues sí que habíamos aplicado otras veces la fórmula de coger un documental y entrelazarlo con una ficción. ¿Por qué? Pues por un lado porque a lo mejor lo hace un poco más ameno, ¿no? Para un determinado tipo de público que quizá mucho rato seguido de testimonios, de documentación, de información y eso, quizá puede a veces saturar un poco. Y en cambio si esto lo vas mezclando con una historia que tiene su punto cómico, su punto dramático, su punto emotivo, ¿no? Y que poco a poco se va entrelazando y te va llevando como de la mano con el documental hasta el final, ¿no? Pues eso vemos que es algo que puede enriquecerlo, ¿no? Y también es como un valor añadido de que no sea solo un documental de información, etcétera, sino también pues una pequeña historia de ficción que siempre pues, es más fácil empatizar con ella, entretenerse, ¿no? También al poner la ficción nosotros pensamos que ayuda a la parte documental a reposarla también, ¿no? Porque a veces vamos pasando de un sitio a otro, un testimonio que te llega, que te toca, y a veces necesitas un poco de unos segundos o un minutillo para procesar un poco lo que acabas de escuchar, ¿no? Y la parte de ficción pues tiene también esa función. La historia también, pues al plantearla, al pensarla, quisimos también hacer un poco de homenaje también a los abuelos, ¿no? O sea, a los transmisores actuales de la fe, en muchos casos, y queríamos pues, que la figura del abuelo allí fuera importante y la historia, sin desvelar mucho, ocurre 30 años después de la peregrinación, ¿no? Entonces vemos una familia, pues un poco lo que pensamos ahora que podría pasar en el futuro, que puede no pasar, pero que el abuelo sea el que tenga la fe, la conserve, y los hijos y los nietos pues más alejados, ¿no? Pues qué pasaría en ese momento cómo retomar esa fe, cómo esa transmisión del abuelo, cómo hacer viva esa fe en nuestra vida actual, en nuestra vida futura. Y bueno, van por ahí los tiros. O sea, yo creo que una de las cosas más impresionantes es el hecho de haber empezado a hacer entrevistas medio año después de la peregrinación, ¿no? Y ver cómo, aunque hayan pasado 6 meses, pues hemos estado yendo a las casas de muchas personas por un montón de sitios, desde Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Asturias, Andalucía también, Valencia, ¿no? O sea, hemos estado como haciendo prácticamente el recorrido inverso que hizo Madre Ben, pues empezando en Madrid y yendo casi al revés de las agujas del reloj de lo que hizo ella, ¿no? Y es verdad que claro, tú podrías pensar, bueno, ya han pasado 6 meses, ¿no? Pues quizá la gente nos dirá en plan, bueno, sí, me acuerdo que estuvo bien, tal, y sin embargo, como todos ellos, o sea, tenían como todavía súper presente y a veces hasta las lágrimas recordándolo, ¿no? Lo que significó Madre Ben, es decir, que los frutos espirituales que dejó y que sembró en su momento, como que han ido creciendo y que todavía te lo cuentan y lo recuerdan como si hubiera pasado antes de ayer, ¿no? Es decir, como que, pues cuando vino aquí tal y guardan su figurita, su estampa, la foto, no sé qué. Es decir, como ver que la acción de la Virgen no es una cosa de un sentimiento, de un momento que pasa y ya está, sino que realmente si lo acoges, pues puede perdurar y llevarte mucho más allá en el tiempo, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito, pues eso, encontrarte experiencias tan distintas, pero con el denominador común de cómo la Virgen actúa si tú le dejas actuar en tu vida, ¿no? Pues tienes desde un matrimonio en un pueblecito ahí en Galicia, que tal,
Tienes gente pues, en ciudades grandes, gente que pasaba por allí y de repente se encuentra a la Virgen y eso le cambia y le acerca mucho más a la Iglesia. Gente que a lo mejor está como en proceso, digamos, de conversión o de entender más la Iglesia y justo que aparezca Madreven pues le toca el corazón y le da como un salto en la fe, digamos, ¿no? Hay curaciones, como decíamos, o sea, bueno, hay un montón de gente que sin haber planeado nada ni esperar mucho de esta peregrinación, pues se la ha encontrado, ¿no? Lo que es encontrarse algo que es algo que tú no te esperas, que entra como una novedad en tu vida, ¿no? Entonces esto, documentarlo 6 meses, 7, 8 meses después de que ocurriera, pues para mí tiene un valor especial, porque realmente, ya digo, o sea, todos se acuerdan de eso, ¿no? O sea, y creo que no es algo habitual recordar con tanta viveza algo que pasó hace casi un año, ¿no? Yo creo que eso también nos ha podido pasar a nosotros, en el sentido de que no conocíamos la peregrinación y al hacer este documental, esta película, pues te das cuenta de todo lo que fue, ¿no? Y eso nos está pasando también la gente que la está viendo previamente al estreno, que no conocía nada y salen emocionados y diciendo, yo, ¿por qué no conocía esto? O sea, ¿por qué no me enteré, no? O sea, yo hubiera peregrinado, habría estado allí también. Y nos dan las gracias porque lo han podido hacer. Nos lo contó un chico joven, ¿no? Dice, pues yo, después de verla, ha sido como hacer la peregrinación. Me ha encantado, ha sido fantástico. Yo creo que es un milagro y sobre todo hay un detalle importante que tanto en la peregrinación como durante este tiempo de hacer la película, pues ha habido mucha oración detrás y mucha oración contemplativa. Los organizadores, pues durante la peregrinación le pidieron a muchos conventos y monasterios que rezaran para que fuera bien y se llevara a cabo. Y cuando empezamos este proyecto de la película, pues sabemos que también han estado rezando por la propia película y para que, pues, por medio de la Virgen, pues tenga muchos frutos también en las personas. Sí, realmente hemos tenido la suerte de poder ir a uno de tantos conventos como estuvieron rezando en la peregrinación, ¿no? Que como dice José María, pues ahora también han estado rezando por la producción de la película, ahora por esto. Y bueno, ahí te das cuenta un poco del valor de la oración contemplativa, sobre todo de la que desconoces completamente, ¿no? O sea, que el hecho de que haya en un convento una serie de religiosas allí rezando y eso, pues que tiene una repercusión real pues en el resto de la sociedad, ¿no? Y claro, esto a mí Madreven pues me ha enseñado a valorarlo mucho, ¿no? Recuerdo la madre superiora de este convento que te digo, ¿no? En Medina de Pomar, en Burgos, que nos decía que la oración contemplativa es como las raíces de un árbol, ¿no? O sea, que están ahí ocultas bajo tierra, que nadie repara en ellas, pero que sin embargo sostienen el árbol que es lo visible, que en este caso fue la peregrinación y todos los frutos que ha ido dejando y que hemos documentado, ¿no? Entonces sí que creo que Madreven hemos intentado que lo refleje la película, pues el valor que tuvo tanta oración, tanto de laicos y eso, pero muy especialmente de las contemplativas, ¿no? A raíz de Madreven, mi vida cambia. Madreven me ha enseñado que la Virgen es una madre real, que está ahí. Gracias por venir y a darnos fuerza.